¿Sabías que hubo un rey tan sabio que hasta los animales y la naturaleza respondían a su voz? Un rey que escribió más de 1000 canciones, que hablaba de árboles, bestias, aves, reptiles y peces, y que incluso tenía la atención de reinas de continentes lejanos? No es una leyenda. Fue real. Su nombre fue Salomón. Y su historia está llena de curiosidades que hoy te van a dejar pensando en cómo Dios puede usar la vida de un hombre para revelar verdades eternas. Pocas figuras bíblicas tienen una vida tan rica en detalles como Salomón. Se le conoce por ser el hombre más sabio de la historia, pero detrás de esa etiqueta hay muchas facetas que vale la pena conocer. Porque Salomón no solo fue un rey, fue poeta, filósofo, científico, constructor, diplomático, juez y sobre todo, humano. Desde el inicio, su historia es llamativa. Era hijo de David y Betsabé, una unión que comenzó en el escándalo, pero que terminó siendo redimida por la gracia de Dios. Y quizá esa herencia de redención marcó su vida desde pequeño. Cuando Dios lo eligió para reinar, no lo hizo por su linaje perfecto, sino por el corazón que tenía. Y lo primero que hizo Salomón cuando fue coronado rey, no fue sentarse en su trono, sino postrarse en oración. Eso lo cambió todo. Una de las curiosidades más asombrosas fue su petición a Dios. Mientras otros reyes pedían más territorio, más caballos, más armas o más poder, Salomón pidió algo invisible, sabiduría. Pero no una sabiduría intelectual, sino la capacidad de entender a las personas, de juzgar con justicia, de tomar decisiones con claridad espiritual. Y Dios le respondió dándole más de lo que pidió. Se dice que su sabiduría era tan profunda, que podía explicar cómo crecen las plantas, cómo se comportan los animales salvajes, cómo fluye el agua por los valles. La Biblia dice que escribió 3000 proverbios y 1005 cánticos. No solo dominaba el arte de gobernar, sino también el arte de vivir. Hablaba de cosas grandes y pequeñas, desde el poder de una nación hasta el valor de una palabra suave. Otra curiosidad sorprendente es la forma en que se construyó el Templo de Jerusalén. Fue la obra más importante de su vida. Pero lo curioso es que durante su construcción, no se escuchó ruido de martillos ni herramientas. Todas las piedras fueron preparadas fuera del templo y luego ensambladas en silencio, como si cada detalle hubiera sido guiado por el cielo. Este templo fue considerado una de las maravillas arquitectónicas de su tiempo, y fue dedicado con una oración tan poderosa, que la gloria de Dios descendió visiblemente sobre él como una nube. Pero eso no es todo. Una de las visitas más famosas que recibió fue la de la reina de Sabá, una poderosa y rica gobernante de África, que viajó miles de kilómetros solo para comprobar si la fama de Salomón era real. Cuando llegó, quedó sin aliento. No solo por su sabiduría, sino por cómo estaba organizado su palacio, sus sirvientes, sus respuestas, su orden. Dijo que ni la mitad le habían contado. Una mujer que lo tenía todo, quedó asombrada ante un hombre que tenía algo que ella no, la sabiduría de Dios. Salomón también fue pionero en relaciones diplomáticas. Tenía alianzas con naciones vecinas, construyó flotas marítimas y organizó rutas comerciales que enriquecieron a Israel como nunca antes. Bajo su gobierno, el oro era tan abundante que la plata era considerada casi sin valor. Y según algunos relatos antiguos, incluso los tronos de otros reyes estaban adornados en su honor. ¿Sabías que Salomón también usaba animales en sus juicios? Hay escritos antiguos que hablan de cómo observaba el comportamiento animal para resolver conflictos humanos. Creía que la naturaleza enseñaba lecciones profundas si uno sabía cómo mirar. Esa sensibilidad también la aplicaba a la poesía. En el Cantar de los Cantares, un libro que muchos no entienden, Salomón expresa el amor como algo puro, íntimo, simbólico. Es el único libro de la Biblia donde Dios no es mencionado directamente, pero su esencia está en cada verso. Porque el amor también es parte del diseño divino. Otra curiosidad intrigante es que se dice que Salomón tenía un anillo, un sello con el nombre de Dios, que le permitía discernir entre lo verdadero y lo falso. Hay leyendas hebreas que cuentan que usaba ese sello para controlar demonios o entender lenguajes secretos. Aunque estas historias no están en la Biblia, muestran cómo la figura de Salomón trascendió el tiempo, inspirando relatos, fábulas y libros de sabiduría incluso fuera del cristianismo. Pero no todo fue luz. A medida que envejecía, su corazón comenzó a desviarse.
Tenía muchas esposas extranjeras, y con ellas llegaron otras religiones, otras costumbres, otros dioses. Salomón, que comenzó su vida sirviendo solo a Jehová, terminó permitiendo altares a deidades paganas. Eso fue su caída. Su error no fue tener mucho, sino olvidar quien le dio todo. Aún así, en su vejez, Salomón volvió a escribir. Ya no desde la euforia del éxito, sino desde la madurez del arrepentimiento. En Eclesiastés, dejó lecciones que miles de años después siguen siendo medicina para el alma. Nos recordó que todo lo que se persigue sin Dios es vanidad. Que la risa, el dinero, los placeres, el trabajo desmedido, no llenan el vacío eterno del alma. Que lo único que da propósito verdadero es temer a Dios y obedecer su palabra. Quizá lo más curioso de todo es cómo un hombre tan sabio, tan lleno de gloria, terminó confesando que el sentido de la vida no está en saberlo todo, sino en conocer al Dios que lo sabe todo. Hoy, su historia no es solo un registro antiguo. Es una advertencia viva. Un llamado. Porque muchos viven como vivió Salomón, con éxito, con inteligencia, con recursos, pero alejándose poco a poco de lo esencial. Y tú, que estás escuchando esto, puedes detenerte y pensar, ¿estoy caminando hacia la sabiduría o solo hacia la acumulación? ¿Estoy construyendo un templo interior o altares a cosas que no tienen valor eterno? Salomón fue un sabio, pero también un hombre que tropezó. Y eso es lo que lo hace tan cercano. Porque no necesitas ser perfecto para dejar una huella. Solo necesitas tener el valor de reconocer tus errores y volver a la fuente de toda verdad. Y si hoy estás dispuesto a volver a esa fuente, repite conmigo esta oración. Señor, gracias por mostrarme que incluso los sabios también se pierden, pero que siempre pueden volver a ti. Así como Salomón te buscó, yo también te busco hoy. Quiero sabiduría, no para ser admirado, sino para vivir con propósito. Líbrame de distraerme con cosas vacías. Enséñame a escuchar tu voz, a construir con sentido, a gobernar mi vida con verdad. Que todo lo que haga tenga tu aprobación. Y que cuando llegue el final, pueda decir que te amé, que te obedecí y que caminé contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasaría si el líder de tu nación no fuera un político corrupto ni un tirano sediento de poder, sino un hombre con un corazón tan sabio que podía leer el alma humana? ¿Qué pasaría si cada vez que abría la boca, lo que decía transformaba el modo en que la gente vivía? Hubo un tiempo en que eso fue real. El rey Salomón no solo cambió la historia de Israel, cambió la forma en que el pueblo entendía la vida. Y su historia tiene algo que hoy, miles de años después, puede sanar tu alma. Salomón no fue simplemente un rey más en la larga lista de los que gobernaron Israel. Él fue el hijo de una promesa, el heredero de un trono marcado por la gracia. Nació del amor redimido entre David y Betsabé, una unión que comenzó en el error, pero que fue transformada por la misericordia de Dios. Y de esa misericordia nació un rey con una misión única, construir una nación en paz, con el corazón lleno de Dios. Desde joven, Salomón mostró algo diferente. No le movía el poder ni la guerra. No ansiaba dominar a otros por la fuerza. Él quería entender a las personas, a la vida, a la voluntad divina. Por eso, cuando Dios le ofreció lo que quisiera, no pidió oro, ni fama, ni venganza. Pidió algo invisible, pero eterno, un corazón sabio. Esa oración lo transformó para siempre. Y cuando empezó su reinado, la gente comenzó a notarlo. No era un rey de multitudes gritonas, ni de espectáculos públicos. Era un hombre de mirada profunda, que escuchaba más de lo que hablaba, pero que cuando hablaba, cada palabra parecía tocar el alma. La gente no solo venía por justicia, venía por dirección. Cuentan los antiguos que, bajo su liderazgo, la ciudad de Jerusalén comenzó a cambiar. Los pobres eran escuchados. Los conflictos familiares eran resueltos con justicia. Los sabios sentían que podían aprender aún más. Los comerciantes prosperaban con orden. Y los enemigos pensaban 2 veces antes de atacar, no por miedo al ejército, sino por respeto al rey. Salomón tenía una forma única de mirar al mundo. Sabía que el verdadero gobierno no empieza en el palacio, sino en el corazón. Por eso escribía proverbios. Porque entendía que una frase correcta puede guiar una vida entera. Decía, más vale sabiduría que oro. El que se enoja fácilmente,
cometerá locuras. El corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. Sus proverbios eran como medicina espiritual. No necesitaban explicaciones largas. Bastaba escucharlos, y el alma se enderezaba. Pero lo más hermoso no fue solo lo que construyó con piedra y oro, sino lo que construyó en el pueblo, una cultura de honra, de equilibrio, de respeto por la presencia de Dios. Él sabía que sin la guía divina, un pueblo puede tener riquezas y seguir estando vacío. Por eso, su reinado fue más que paz. Fue propósito. Salomón tenía una conexión tan profunda con la naturaleza, que hablaba de los cedros del Líbano como si fueran hermanos. Describía el vuelo de las aves, el andar de las serpientes, el movimiento de los mares. Entendía que todo en la creación hablaba de algo más grande. Y eso enseñaba. La sabiduría no estaba en los libros solamente, sino en el mundo que Dios creó. No necesitabas una audiencia con él para aprender. Bastaba escuchar lo que decían los ancianos que lo habían escuchado. Bastaba pasar por el templo que edificó y sentir su belleza como una oración hecha piedra. Ese templo fue el centro espiritual de la nación. Y lo curioso es que, cuando se terminó de construir, Salomón no organizó una fiesta para sí mismo. Se postró y oró. Reconoció públicamente que ni los cielos podían contener a Dios, y que el templo era solo un lugar de encuentro con lo eterno. Esa humildad lo hacía único. Pero su humanidad también lo alcanzó. Con el paso de los años, rodeado de placeres, de mujeres, de alianzas extranjeras, de oro y de poder, Salomón comenzó a apartar poco a poco su corazón. Ya no escuchaba como antes. Ya no buscaba como antes. La sabiduría que una vez le fue dada, empezó a ser ahogada por el ruido del mundo. Permitió ídolos en su tierra. Permitió altares que no eran para el Dios de sus padres. Y sin embargo, Dios no lo abandonó. Porque aunque Salomón se equivocó, nunca dejó de pensar. Nunca dejó de escribir. Nunca dejó de sentir el peso de sus decisiones. Y en esa tensión interna, volvió a encontrar la verdad. Escribió Eclesiastés como quien escribe desde lo profundo de su alma quebrada. No como un rey orgulloso, sino como un hombre que ha visto de cerca lo que el mundo ofrece, y ha descubierto que sin Dios, todo es humo. Sus palabras son desgarradoras, pero necesarias. Dicen: todo lo que mis ojos desearon, no les negué, pero vi que todo era vanidad y correr tras el viento. ¿Te suena familiar? En un mundo como el de hoy, donde todos corren detrás de algo, Salomón ya lo corrió todo, y se dio cuenta de que nada de eso sana el alma. Y entonces, al final de su vida, no escribió un tratado filosófico, ni una lista de leyes. Escribió una frase sencilla, pero eterna: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Eso es el todo. No es el oro. No es la fama. No es la belleza. No es la cuenta bancaria. No son los logros. Es temer a Dios. Es vivir bajo su dirección. Es volver al diseño original. Esa fue la mayor enseñanza de Salomón. Y esa es la invitación que hoy tú tienes delante. Porque quizá tú también has intentado construir tu vida a base de inteligencia, de esfuerzo, de metas, de planes. Y no está mal. Pero si en todo eso, Dios no está al centro, terminarás como Él, preguntándote por qué todo lo que lograste no te llenó. La buena noticia es que nunca es tarde. Nunca es tarde para volver. Para postrarte. Para pedir sabiduría, no para saber más, sino para vivir mejor. Y si hoy estás listo, quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Una oración sincera. No para impresionar a nadie. Solo para hablar con aquel que te formó. Señor mío, así como Salomón te buscó en sus inicios, yo también vengo hoy ante ti. He corrido, he construido, he soñado, pero reconozco que sin ti todo eso es vano. Hoy te pido sabiduría, dirección, claridad para mi alma. Enséñame a vivir con propósito. A liderar mi vida con justicia. A edificar no solo lo visible, sino también lo eterno. Que mi corazón esté centrado en tu verdad. Y que cada paso que dé me acerque más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.